de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Ruth. El libro de Ruth, capítulo 1. Ahí vamos a meditar unos momentos en algunos pasajes de aquí y vamos a tomar como referencia la historia de dos personajes que se mencionan en este libro tan especial, en el libro de Ruth. Sí sabe dónde está Ruth, ¿verdad? Ruth está entre el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No. No olvidemos que el libro de Ruth está antes de Primera de Samuel. Primera de Samuel, si encuentran el libro de Primera de Samuel, bueno, antes ahí aparece el libro de Ruth. Hoy en un momento leemos el pasaje que vamos a tomar en consideración. En la Capilla Sixtina, en el Vaticano, hay obras de arte muy famosas, obras del tiempo del Renacimiento. Y se cuenta la historia que en cierta ocasión, ahí en el Vaticano, entró una persona con un martillo, con un mazo, y se fue directamente a una escultura muy famosa que realizó el pintor y escultor Miguel Ángel Bonarotti, que ese es su nombre completo. Y esa escultura muy famosa se le llama La Piedad. Es una obra de mármol y es una obra maestra de este artista. Y esa persona entró con el mazo, con el martillo, y se dirigió hacia La Piedad y empezó a golpearla con todas sus fuerzas, tratando de destruirla. Afortunadamente, para los amantes de las obras de arte, no la destruyó, pero sí la afectó profundamente. Pues la persona fue tomada por la policía y fue llevada pues para declarar la situación que había ocurrido. Pero esa obra maestra quedó dañada y tuvieron que venir especialistas en obras de arte para recoger todos los pedacitos, todo lo que se había desprendido de los golpes allí en la escultura de mármol, y tuvieron mucho cuidado y se contrató a un especialista en un restaurador de obras maestras, de esculturas, de pinturas, para poder hacer el trabajo de la restauración. Al final de la historia fue que se logró restaurar completamente esa obra maestra, de tal manera que si usted va al Vaticano y se dirige directamente hacia esa escultura, La Piedad, pues se va a dar cuenta que pareciera que no ocurrió absolutamente nada, porque el trabajo que hizo el restaurador fue un trabajo muy especial, muy delicado, muy entregado, de tal manera que no se notan los golpes, no se nota lo que ocurrió con esa escultura. Y nosotros tenemos un gran restaurador. Nosotros tenemos un grandioso restaurador. Y el título del mensaje de esta mañana se llama Nuestro Restaurador. Ese es el título del mensaje. En el capítulo 1 de Ruth, por favor veamos los versículos 19 y 20, dice de la siguiente manera, 19 y 20. Anduvieron pues ellas dos, ¿quiénes eran? Pues eran Noemí y Ruth. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Y miren, la razón lo está diciendo aquí
la misma Noemí, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. El verbo restaurar, hermanos, el verbo restaurar significa recuperar o recobrar de lo que se había perdido o se había afectado en alguna cosa o en alguna persona. Significa volver a poner al estado original o lo más apegado al original que se tenía. Como en el caso de la escultura. Fue afectada, fue golpeada fuertemente, pero al fin la restauraron hasta volverla a su estado original. Y restaurar significa eso, volver otra vez a ese estado original. En esta historia, hermanos, encontramos la condición de una familia israelita en el tiempo de los jueces. Vea usted, por favor, el versículo 1. Dice de la siguiente manera: aconteció en los días que gobernaban los jueces. El libro de los jueces y el libro de Ruth van muy de la mano porque tienen que ver con esa época. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, de Gedeón, de Jefté, de Sansón, de esos jueces famosos? Pues esta historia tiene que ver con esa situación. Se dice que el libro de Ruth encaja perfectamente en el tiempo de Gedeón. ¿Por qué encaja perfectamente? Porque hubo una hambre muy fuerte en Israel y esa hambre fue provocada por los madianitas, y usted puede leerlo en Jueces capítulo 6, cuando los madianitas invadieron Israel y les quitaban todo su alimento, les quitaban su ganado y los hacían vivir en una situación muy difícil económicamente, no tenían alimento, sufrían mucho. Y esta historia, la historia de Ruth, encaja perfectamente con ese tiempo. Vea usted, por favor, otra vez el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Cuál tierra? Pues la tierra de Israel. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. A causa de esa hambre, una familia que vivía en Belén, en la ciudad de Belén, tuvo que emigrar, tuvo que salir de su pueblo porque no tenían las condiciones necesarias para sobrevivir. No tenían alimento, no tenían trabajo, habían perdido sus ganados posiblemente. Entonces la única manera de poder seguir con vida era irse al país vecino. Moab se encontraba del otro lado del Jordán, enfrente de Israel propiamente, del otro lado del Jordán, y tuvieron que caminar para poder dirigirse ahí. Tomaron esa decisión. En esa familia había 4 integrantes, era el papá, la mamá y 2 hijos, como lo dice aquí el versículo 1. El papá se llamaba Elimelech, la mamá se llamaba Noemí, y sus hijos se llamaban Malón y Kelión. Fíjese bien en el versículo, por favor, vayamos al versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Así se llamaban esas personas. Tal vez se nos suenan raros los nombres, pero así se llamaban. Entonces, esta familia compuesta por 4 miembros se fueron a vivir a Moab, como hoy está ocurriendo en la migración de muchas personas que vienen de Centroamérica o vienen de otros países y se van a Estados Unidos buscando una mejor oportunidad de vida. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto en Haití y los desastres naturales, los ciclones que ha habido en Haití, pues mucha gente haitiana emigra. Se viene por acá, por México, rumbo hacia la frontera americana con la finalidad de buscar una mejor vida, mejores recursos económicos, mejor estatus social para sus vidas. Y claro, tienen que sufrir porque tienen que irse de inmigrantes. Aquí en este año, hace unos meses, tuvimos la visita de un hermano haitiano. Si ustedes recuerdan, el hermano Michel, que estuvo aquí entre nosotros, él venía
varios domingos, estuvo con nosotros varios domingos, pero él era un inmigrante. Y lo mismo ocurrió con esta familia, pero las cosas le salieron mal. Aparentemente iban con la finalidad de prosperar, de que todo cambiara en sus vidas, y resulta que en lugar de mejorar, las cosas se pusieron bien difíciles. Veamos lo que ocurrió, por favor, en la Biblia. Versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí. Primero murió Elimelech, primero murió el papá. Se fue a morir a los campos de Moab. Hay personas que se van a Estados Unidos y ya no regresan, se mueren allá. Se van con la ilusión de que van a tener buena posición económica, que les van a mandar a sus familias dólares y resulta que se mueren allá. Así le pasó a Elimelech. Elimelech fue a Moab junto con su familia, pero ahí se murió. Pasaron 10 años y pareciera que iba a prosperar la familia. Los hijos se casaron, Malón y Kelión se casaron con muchachas del país extranjero, moabitas, se casaron con ellas, vivieron 10 años y resulta que al final de los 10 años murieron también los 2 hijos. Veamos por favor lo que dice el texto. Versículo 4. Luego dice, vamos a empezar con el 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Es decir, Noemí quedó con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Versículo 5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. En lugar de que les fuera bien, les fue mal. Tomaron una mala decisión. Y mire, el problema de nosotros como seres humanos son las decisiones. A veces tomamos malas decisiones y por esas decisiones es que sufrimos consecuencias. No significa que estemos pecando, pero tomamos una mala decisión. Por ejemplo, usted llega al bordo, por ejemplo, hoy que se venden los autos y a usted le gusta un auto y lo compra y no se fija que a lo mejor no le sirve bien el motor o que tiene ciertas fallas y hace una mala decisión. Y después tiene que repararlo, tiene que invertirle más, tiene que meterle más dinero y eso le causa problemas a usted. Va en la autopista, va manejando muy bien y de momento se le para el carro y dice, ¿y ahora qué pasó? Mala decisión por haber comprado eso. Noemí, Elimelech y sus 2 hijos tomaron la mala decisión de irse a Moab y resulta que allá murieron los 3 hombres. Noemí se quedó, dice el texto, desamparada. Para una viuda en el tiempo del Antiguo Testamento, quedarse viuda era una cosa terrible porque se quedaba sin patrimonio. ¿Quién le iba a cuidar? ¿Quién le iba a ayudar? ¿Quién le iba a sustentar? Era un serio problema. Por eso la palabra, el verbo desamparar, implica una situación crítica para ella. Y a veces nos pasa así, tomamos malas decisiones. Y por esas decisiones es que las situaciones en nuestras vidas se complican. Se nos viene abajo muchas cosas, ¿sí? Hay quienes piensan, me voy a casar con este muchacho que es hermoso, es bello, ojos azules, es güero, tiene carro, tiene buen trabajo, me voy a casar con él, dice la señorita cristiana, y resulta que le va mal en su matrimonio. Porque no pone la mirada en Dios, porque no toma la decisión en base a la voluntad de Dios. Se toman malas decisiones. El muchacho igual, el muchacho dice, no, esta muchacha sí es la que me quiere, esta es la muchacha que me adora, esta es la muchacha con que voy a formar un buen matrimonio, y resulta que no es así. Malas decisiones. Y lo que ocurrió aquí con Malón y Kelión es que se casaron con moabitas y murieron. ¿Por qué murieron? Bueno, juicio de Dios no lo sabemos, pero murieron. Y dejaron a la mamá sola. La dejaron desamparada. Ella ya no tenía absolutamente nada. No, tal vez no tenía ni casa ya ahí en Moab. Su casa estaba en Belén.
y ahora se quedaba completamente sola. Mire, mire qué terrible situación para ella. Y por eso es que llega el momento en que mejor regresa Noemí otra vez a su tierra. Toma la decisión de regresar. Nada más le quedan las dos nueras. Y les dice, les habla a su corazón y le dice, pues mejor regresen a sus casas. Yo me voy a regresar a mi pueblo. Me voy a regresar a Belén y ustedes mejor regrésense, y hasta les anima a volverse a casar porque se quedaron viudas sus dos nueras y hasta sin hijos propiamente. En 10 años que vivieron casados, Malón y Kelión no tuvieron hijos. Y Noemí les dice, mejor regrésense a su pueblo y cásense porque conmigo no tienen ningún porvenir. Conmigo van a estar sufriendo, yo no tengo absolutamente nada. Veamos por favor lo que dice el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras, versículo 6 del capítulo 1. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Regresó de los campos de Moab. Tomó la decisión mejor regresarse. Aquí ya estoy nada más sufriendo, no tengo absolutamente nada. Mi familia ya se perdió, ya se murió, ya estoy sola. Mejor me voy a regresar a Belén. Y se regresa. Cuando va llegando a Belén, y es lo que leímos en el versículo 19, cuando va llegando a Belén, las señoras del pueblo que conocían a Noemí se asombran al verla sola. Se fue con su esposo, se fue con sus hijos, llena de ilusiones, pensando que todo le iba bien, que le iba a salir bien, mejor dicho, que iba a prosperar en los campos de Moab, y resulta que viene sin nada. Un vecino de por aquí, de aquí cerca de las calles del templo, un vecino se fue a Estados Unidos y me contó su hermana que regresó de Estados Unidos solamente con $10. Pensó que iba a prosperar, pensó que le iba a ir bien, pensó que iba a regresar con miles de dólares y nada más regresó con 10. No, como decimos vulgarmente, no la supo hacer. Y lo mismo ocurrió con Noemí. Fíjense bien lo que dice el versículo 19. Anduvieron pues ellas dos, porque resulta que Ruth sí se queda con Noemí. Anduvieron pues ellas dos, que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. La ciudad se conmovió, la ciudad se sorprendió. Cuando Noemí y Elimelech y sus dos hijos se fueron de Belén, se fueron con tantas ilusiones y de seguro hasta animaron a otros vecinos diciéndoles, vámonos a Moab, vamos a prosperar allá, ahí sí hay pan, allá sí hay comida, allá sí hay trabajo, allá sí hay oportunidades de vida. Como mucha gente piensa que el irse a Estados Unidos le va a ir bien. Mucha gente dice, no, me voy a ir a Nueva York, me voy a ir a Los Ángeles, me voy a ir a Chicago, y voy a prosperar, y voy a venir con mi camioneta, mi Ranger, y resulta que no es así. Y le sale mal. Y la ciudad se conmovió al ver a Noemí porque de seguro llegó con su vestido andrajoso, roto, pobre, cuando había salido con mucha ilusión y con muchos deseos de prosperar. Y miren la pregunta que hicieron, la pregunta que hicieron en el versículo 19. ¿No es esta Noemí? Fíjense bien el versículo 19, parte final. ¿No es esta Noemí? Es decir, a las señoras, principalmente las señoras, porque son las que están más atentas a la llegada de las vecinas. ¿No es esta Noemí? ¿Cómo está llegando? Mira sus zapatos todos rotos. Mira su ropa toda mal. Se sorprendió la gente. Y cuando empezaron a hablarle y saludarla, le dijeron, Noemí, ¿cómo estás? Y ella dijo, no me llames Noemí, no me llames Noemí. ¿Y por qué cambió el nombre Noemí? Pues por la situación que lo que estaba pasando.
Dice, no me llame Noemí, se cambió ella misma el nombre. Dice, llámeme ahora Mara, versículo 20. ¿Qué significa la palabra Mara? Significa amargura. Vengo con un tremendo dolor del corazón, vengo apesadumbrada, vengo mal. Vengo con una profunda tristeza, mi esposo murió, mis hijos murieron, no logramos prosperar, vengo con las manos vacías. Porque tomó una mala decisión, tomaron una mala decisión. Y mire qué terrible es esto. Y todo se le vino abajo a la pobre de Noemí. Afortunadamente una nuera le acompañó. Una nuera que estuvo dispuesta a sacrificar su vida, a sacrificar su pueblo, a sacrificar sus intereses, a sacrificar su vida con la finalidad de poder ayudar a su suegra. Fíjense, qué raro es esto. Qué raro es esto porque dice por ahí, feliz Adán que no tuvo suegra. ¿No han escuchado esa frase? Y resulta que entre suegra y nuera siempre hay problemas, siempre se piensa de esa situación. Pero aquí cambia la historia porque aquí Ruth sí amaba a su suegra y la suegra amaba a Ruth, su nuera. Por lo menos ahí hubo algo favorable. Pero el corazón de Noemí estaba muy entristecido, muy amargado. Y pareciera que todo se venía abajo. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Regresaba a su casa? ¿O regresó a su casa? Cuando entró a su casa la vio llena de polvo. Imagínense 10 años después. ¿Cómo encuentra usted su casa 10 años después? Si usted abandonara su casa, ¿cómo encontraría? ¿Cómo la encontraría? ¿La encontraría bonita? ¿La encontraría arreglada? No, con llena de telarañas, polvo, tierra. Mis papás abandonaron su casa para venirse al DF precisamente por eso, tratar de venir a prosperar aquí, y resulta que no, se tomó una mala decisión. Una ocasión que tuve que regresar o tuve que ir a ver la casa de mis papás, un árbol había crecido en medio. ¿Cómo encontraría su casa la pobre de Noemí? Arruinada, sus tejas quebradas, vidrios quebrados. Tal vez se habían metido ladrones, tal vez ya no estaban todos sus muebles que había dejado. De seguro que cuando entró, empezó a llorar, porque recordó que se había ido con tanta ilusión y ahora no tenía absolutamente nada. Y pareciera que las cosas se nos ponen cada vez más difíciles en nuestras vidas, pero miren, la historia de Ruth, el libro de Ruth, no es una historia romántica. Habla acerca de Ruth y de un hombre llamado Boaz, pero más que una historia romántica, es una historia de redención, es una historia que tiene que ver con el plan de Dios. Porque Dios, a pesar de las situaciones de nuestras vidas y de malas decisiones que tomamos, Dios aún sigue siendo fiel y misericordioso. Y regresamos por favor al capítulo 1, otra vez por favor, capítulo 1, versículo 6. Dice de la siguiente manera, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab, y mire, ahí está una tremenda sorpresa, que Jehová el Señor había visitado a su pueblo. ¿Para qué? Para darles pan. La palabra darles pan o la frase darles pan significa que ahora los campos empezaban a producir grandes cosechas para alimentar a la población. Es una cosa muy significativa porque Belén en hebreo se pronuncia Betlehem, Betlehem. Y la primera palabra Bet significa casa. Bet, por ejemplo, Berseba. Bet es casa y Lehem significa pan.
literalmente significa casa de pan. Y en ese tiempo de los jueces, cuando Noemí se fue con su esposo y sus dos hijos, no tenían pan. Es contradictorio. Pero ahora Dios les estaba dando alimento, les estaba sustentando, les estaba animando. Dios los visitó y ahora Dios quería hacer algo grande en sus vidas y especialmente en la vida de Noemí. Resulta que empezó a cambiar el panorama para Noemí. Aún a pesar de esa mala decisión, Dios no le había olvidado y Dios tenía su mirada puesta en ella y lo que iba a suceder en el futuro de Noemí. En esa ciudad había un pariente, en el capítulo 2, versículo 1, un pariente que se llamaba Boaz, y fíjense bien cómo dice el texto. Capítulo 2, versículo 1 de Ruth. Tenía Noemí un pariente de su marido. ¿Cómo se llamaba su marido? Elimelec, se llamaba Elimelec. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec. ¿Cómo era ese hombre? Era un hombre rico. Y ese hombre rico, ese hombre honorable, ese hombre muy especial, porque era uno de los hombres más distinguidos de la ciudad, fue el que se encarga de hacer algo grandioso en la vida de Noemí. Nos vamos a pasar, por favor, hasta el capítulo 4. El libro de Ruth nada más tiene 4 capítulos. Es un libro muy interesante, es un libro muy hermoso. Y mire, capítulo 4, ahora, versículos del 9 al 10. Vamos al final de la historia. No vamos a ver todo lo que tiene que ver con Ruth y con Noemí, pero vamos a ver capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice de la siguiente manera: y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Lo que está diciendo aquí Boaz es que él, como pariente, se está encargando de rescatar las propiedades de la familia de Noemí y que él se va a encargar también del sustento de Noemí, porque es un pariente. Y en el Antiguo Testamento a ese pariente se le llamaba el pariente redentor. Versículo 10. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón. Y mire, aquí viene de aquí viene el título del mensaje: para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Es decir, Boaz tomó la iniciativa de mirar a Noemí, de mirar a Ruth, completamente desamparadas, desprotegidas, completamente arruinadas en su situación económica, avergonzadas por el hecho de haberse ido, o en este caso de Noemí, haberse ido a los campos de Moab, pero ahora Boaz se encargaba de restaurar la situación de Noemí y también de cuidar de la vida de Ruth. Restaurar. Ahora veamos por favor más adelante, versículos 14 y 15, aquí del capítulo 4, 14 y 15. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y miren lo que dice el versículo 15: será el cual será restaurador de tu alma. Otra vez la palabra restaurar, ahora restaurador. El que va a hacer posible que cambie tu situación, de tu pobreza, de tu necesidad, de tu situación difícil. Ahora las cosas van a cambiar, porque ese pariente te va a ayudar, porque ese pariente tiene toda la capacidad y tiene todo el deseo de ayudarles a salir de su crisis. Mire qué cosa tan tremenda, qué bendición. Boaz se encargó de ser el restaurador de la vida de Noemí y de la vida de Ruth. Toda esa adversidad, toda esa situación de haber vivido 10 años fuera de su pueblo, en una situación lamentable, con la pérdida de los hombres, de Elimelec, de Malón y Kelión, ahora se transformaba en alegría, en bendición,
por el hecho de que estaba ahí vos para poder restaurar la vida de estas dos mujeres. Y eso tiene que ver con nosotros. Tomamos malas decisiones. O a veces pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero tomamos un camino completamente diferente. Pareciera que en un momento dado todo se nos viniera abajo, pero Dios no nos olvida, pero Dios es grande. Pensemos en el caso de Pedro. Pedro tenía una posición muy especial dentro del grupo de los apóstoles. El Señor Jesús lo estimaba mucho, lo mismo que a Juan y a Jacobo, eran parte del círculo íntimo del Señor. En los últimos momentos que el Señor estuvo con ellos en el aposento alto, ya rumbo para ir a la cruz, le dijo el Señor Jesús a Pedro, o no solamente a Pedro, sino a todos los apóstoles, les dijo que se iban a escandalizar y lo iban a abandonar, que Jesús iba a quedar completamente solo. Y les invito a que vayamos a Mateo capítulo 26, por favor, Mateo capítulo 26. Versículos 31 al 34, para que veamos lo que el Señor Jesús le está advirtiendo a los apóstoles. Capítulo 26 de Mateo, versículos 31 al 34. Entonces Jesús les dijo, fíjense bien lo que dijo el Señor, vosotros, todos vosotros, os escandalizaréis de mí esta noche, esta misma noche, les está advirtiendo. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esta es una profecía del libro de Zacarías. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero miren, hermanos, miren la posición de Pedro, versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo, y miren la palabra, yo nunca me escandalizaré, yo nunca, ¿sí? Hay ciertas palabras que decimos sin medir las consecuencias. No, yo nunca voy a dejar de amarte, yo nunca te voy a dejar. Y en las primeras de cambio, y en los primeros problemas, todo, no, pues, por eso dice la gente, si esos son los amigos, ¿para qué queremos enemigos? ¿No así dice la gente? Y miren, dice en el versículo, otra vez 34, vamos a regresar al versículo 34, le dice el Señor, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, mira Pedro, fíjate bien, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero fíjense bien, todavía Pedro en su terquedad, dice versículo 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos siguieron a Pedro. No, ¿cómo vamos a dejar al Señor? ¿Cómo lo vamos a abandonar? No, si somos bien cuates. No. Eso lo decimos cuando las cosas están marchando bien, pero cuando realmente vienen los momentos difíciles, esa es otra cosa. En los momentos de tranquilidad, de paz, decimos muchas cosas bonitas. Actuamos de una manera muy sabia supuestamente, pero cuando llega la adversidad, cuando llega el momento crítico, es ahí donde realmente se conoce el temple de una persona. Y Pedro pensó que iba a salir bien y mire lo que sucedió. Nos vamos a pasar rápidamente hasta los versículos 69 en adelante. Versículo 69. Dice así, estamos en el capítulo 26 de Mateo, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, ya habían tomado preso al Señor Jesús, ya lo estaban juzgando. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Miren, lo acusan inmediatamente. Tú estabas ahí, Pedro. Te vimos que estabas con Jesús. Y miren al versículo 70. Primera vez, mas él negó delante de todos. ¿Dónde están sus palabras bonitas? ¿Dónde está lo que había dicho unos minutos antes? Él estaba muy
muy orgulloso o muy soberbio, diciendo, no, Señor, yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar, voy a ir hasta la muerte por ti. Y miren ahora lo que está pasando. Perdón por la expresión, pero la gente así lo dice. Cae más fácil un hablador que un cojo. Así lo dice la gente. Cae más pronto un hablador que un cojo. Y se le fue la lengua a Pedro. Pedro dijo, no, Señor, nunca te voy a abandonar. Y miren a lo que está pasando. Versículo 70. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Vamos a seguir. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra persona, otra mujer. Y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Versículo 72. Pero él negó otra vez con juramento. ¿Cuántas veces van? Van dos. Le negó por segunda vez. Le dijo, no conozco al tal hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Cuando uno se vuelve cristiano, hermanos, cambia nuestra manera de hablar. Ya no hablamos con majaderías, ya no hablamos con palabras sucias, ya no hablamos de una manera indirecta. Nuestra manera de hablar cambia. Y había cambiado su manera de hablar de Pedro. Le descubrieron por su manera de hablar. Miren qué cosa tan tremenda. Pero veamos por favor el versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Cuántas veces son? 3. Negó 3 veces a Jesús. Y mire, Jesús se lo había advertido. Pedro, pon atención, esta noche me vas a negar. Era para que Pedro dijera, Señor, ayúdame. No quiero hacerlo. Tú sabes que te quiero, Dios. Tú eres mi Salvador. Tú eres lo más importante para mí. ¿Cómo te voy a negar? Ayúdame. Pero no lo hizo. Porque su orgullo estaba por encima. Porque sus ideas sobresalían. Como diciendo, no, eso nunca va a pasar conmigo. No, eso jamás. Ni siquiera pasa por mi mente. Y mire lo que está pasando. Cuando nos alejamos de Dios, cuando no tenemos una comunión correcta con Dios, cuando no le buscamos, tomamos malas decisiones. Y aquí está el ejemplo. Noemí le pasó lo mismo. Noemí pensó más en los campos. Noemí pensó mejor en la prosperidad. Pensó en el bienestar para sus hijos, que iban a prosperar sus hijos y su esposo. Y resulta que se murieron en los campos de Moab. Aquí Pedro está diciendo, no, Señor, nunca te voy a negar. Y miren qué ocurrió. Veamos el versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y miren cómo termina el versículo. Y saliendo fuera, ¿qué ocurrió? Lloró amargamente. Me puedo imaginar a Pedro yendo hacia una pared y dándose de golpes con la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo habían advertido. Se lo había dicho el Señor, pero se creyó él. Se creyó que podía salir bien. Confió más en sus recursos. Confió más en su orgullo. Y no tomó en cuenta lo que Jesús le estaba diciendo. Después de la resurrección, en el capítulo 21 de Juan, Jesús va por Pedro. Y así como Noemí tuvo la oportunidad de ver la mano de Dios y que hubo alimento en Belén y que ella tenía la oportunidad de salir de su crisis, lo mismo ocurrió con Pedro. Si yo hubiera sido Jesús después de 3 días de la resurrección
y hubiera visto a Pedro, hubiera dicho, Pedro, estás despedido, ya no eres parte de mi grupo, no eres un apóstol, me negaste cuando te lo advertí, así es que sigue tu camino y déjame solo. Pero Jesús, qué bueno que no es como nosotros, qué bueno que Jesús es Dios y qué bueno que Jesús entiende perfectamente nuestro corazón. Lo que sí hizo el Señor es el hecho de que reflexionara y pensara bien las cosas. Por 3 veces le dijo el Señor, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Hasta que por fin él en su corazón dijo, tú lo sabes, Señor. Cometí un grave error. Tomé una mala decisión. Te negué. Me siento mal. Estoy avergonzado, pero quiero seguir tu camino. Quiero seguir siendo tu discípulo. Dame la oportunidad. Y Jesús le dijo, sígueme, sígueme. Y tan impactante fue la aceptación de Jesús a Pedro, que cuando predicó en el capítulo 2 del libro de los Hechos, 3,000 personas se convirtieron. 3,000 personas se convirtieron. Porque el Señor tiene la oportunidad de restablecer nuestras vidas cuando estamos dispuestos a aceptar su restauración. Hay 4 cosas que vamos a terminar, con las cuales vamos a terminar. 4 cosas que tenemos que pensar si hemos tomado malas decisiones y nos encontramos en la situación de Ruth o en la situación de Pedro. 4 cosas, rápidamente. Número 1, Dios nunca nos olvida. Dios nunca nos olvida. A pesar de las malas decisiones y que nos alejemos, Dios nunca nos olvida y lo hace personalmente. Dios nunca le va a olvidar a usted. Si usted ha tomado una mala decisión en su vida, si hemos tomado malas decisiones, el Señor aún así no nos va a olvidar. Y por favor veamos Isaías capítulo 49, versículo 15. Isaías capítulo 49, versículo 15. Le invito a que vea estos versículos y se los apropie. Isaías capítulo 49 y versículo 15. Dice de la siguiente manera, fíjese bien lo que dice este pasaje. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. ¿Una mamá se olvida de su hijo? ¿Una verdadera mamá se olvida de su hijo? Claro que no. Pero si en un momento dado se olvidara aquella mamá, fíjense bien lo que dice el Señor en ese versículo 15. Aunque olvide ella, aunque se olvide la mamá de sus hijos, dice el Señor, ahí sí, yo nunca me olvidaré de ti. Y el nunca es nunca para el Señor. El nunca sí es verdad para Dios. Él nunca le va a olvidar a usted. No importa dónde ande. No importa hasta dónde llegue en un momento dado, pero el Señor nunca le va a olvidar. En segundo lugar, Dios no olvida y Dios nos busca. Va a nuestro encuentro. Va a buscarnos. No importa que estemos en el fin del mundo, ahí nos va a buscar. No importa que estemos debajo de una piedra, nos va a buscar debajo de esa piedra porque Él tiene un amor especial por nosotros y nos va a buscar. Por favor, veamos Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Allá adelantito, el libro de Ezequiel capítulo 34 y versículo 11. Dice así la palabra del Señor, versículo 11, 34, 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar, ¿quiénes? ¿A quiénes? Mis ovejas, y las reconoceré. Aléjese de Dios, tome malas decisiones, viva mal, pero ¿sabe qué? Primero Dios no le va a olvidar y va a ir por usted, va a ir por usted. Lo va a buscar, mire qué bendición. Número 3. Número 1, Dios nos olvida. Número 2, Dios nos busca. Número 3, Dios nos va a levantar. Dios nos va a levantar de la situación en que estemos.
Veamos el Salmo 146, versículo 8, por favor. Salmo 146 y versículo 8. Salmo 146, versículo 8. Les invito a que todos juntos leamos este texto. Salmo 146 y versículo 8. Todos juntos, leamos el texto. Dice, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta ¿a quiénes? A los caídos. Jehová ama a los justos. En el renglón de en medio, el Señor levanta ¿a quiénes? ¿Se siente caído? ¿Se siente destrozado? ¿Se siente arruinado? El Señor le va a levantar. Y su palabra es verdad, Él es fiel. Él no está diciendo palabras bonitas, Él no está diciendo solamente palabras consoladoras. Él no está como Pedro diciendo, sí, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. No, no, no. El Señor lo dice claramente, le va a levantar. Y lo último, aún a pesar de nuestros errores, aún a pesar de nuestras malas decisiones. Número 1, Dios no nos olvida, Dios nos busca, Dios nos levanta y Dios nos perdona amorosamente. El Señor no levanta el dedo acusador y diciendo, te lo dije y te lo dije 3 veces. No, Él simplemente viene y en un sentido metafórico, en un sentido figurado, viene y toma su brazo y nos los pone encima. Y nos dice, te perdono. Te alejaste de mí, tomaste malas decisiones, te sientes mal, pero te perdono. Y nos abraza. Mire lo que dice otra vez Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Y lo leemos también juntos. Libro de Isaías 43 y versículo 25. Leamos todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Todos juntos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y no me acordaré. Una vez estaba en conflicto con hermana Mari y me dijo, mira, hace 10 años me hiciste esto. Hace 10 años que todavía no me perdonas. Pero así es nuestra naturaleza humana. Me hiciste hace tiempo esto y todavía lo estoy guardando. Mire lo que dice el Señor, no me voy a acordar. Te perdono y te perdono completamente. Te perdono incondicionalmente. Así es que, mire qué bendición. ¿Qué clase de Dios tenemos tan maravilloso? En primer lugar, no nos olvida. Número 2, nos busca. Número 3, nos levanta. Número 4, nos perdona. ¿Vale la pena seguir a nuestro Dios? Claro que sí. Noemí lo experimentó y llegó de su ruina de Moab a una vida dichosa y feliz. Ahora, viendo a su nuera en una nueva vida matrimonial y hasta teniendo un nieto como bendición de Dios. Pedro, después de su fracaso, de su error, de su mala decisión, de su negación, el Señor Jesús le perdona y lo vuelve a restaurar al ministerio de tal manera que se convierte en uno de los grandes cristianos de todos los tiempos. Y Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Él puede hacer lo mismo. El mismo Dios de Ruth, de Noemí, de Pedro y de todos los grandes hombres de la Biblia, es el mismo Dios que está aquí en medio de nosotros. ¿Se siente arruinado? ¿Se siente afectado por sus malas decisiones? ¿Se siente usted que ya no puede salir adelante?
Mire, ahí está nuestro Dios ayudándonos y dispuesto a darnos una nueva oportunidad y salir victoriosos. Solamente ahora depende de nosotros. ¿Queremos quedarnos tirados? ¿Queremos seguir, como dicen los boxeadores, en la lona? ¿O queremos levantarnos y queremos seguir adelante a pesar de lo que hemos hecho, de nuestras malas decisiones? ¿Qué queremos hacer? Porque el Señor, está dispuesto a podernos darnos una vida nueva, una vida mejor. Pero hay que decirle: Señor, ayúdame, te necesito. Ahí en su lugar, mientras nuestro hermano Chay nos ayuda con la música del canto número 76, ahí en nuestro lugar. Si usted siente que las cosas se han puesto difíciles en su vida, que ha tomado una mala decisión y ahora está recibiendo las consecuencias, dígale al Señor: Señor, ven a mi corazón. Ayúdame. Estoy aquí porque en tu voluntad tú quieres hacer algo grande en mi vida. Te necesito, Dios. Y si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, hágalo. Acepte a Jesús. Dígale: Señor Jesús, cambia mi corazón. He cometido muchos errores, muchos pecados. Por favor, ven a mi vida. Te necesito. Dame una nueva vida. Perdona mis pecados. Y mire, Él es bueno y fiel y no le va a abandonar. Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias por lo maravilloso que eres en tu persona. Cometemos tantos errores, te fallamos de tantas maneras. Nos alejamos de ti a pesar de que nos bendices, nos sostienes, nos ayudas. Confiamos más en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia. Confiamos más en nosotros, pero en esta mañana, Señor, nos damos cuenta que de verdad eres tan especial, tan grande. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en nuestras vidas a caminar correctamente, a hacer lo que a ti te agrada. Y tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer, y ayúdanos a poder depender siempre, siempre de ti. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu amor. Te amamos, te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Deja el lugar a nuestro hermano que está dirigiendo. Damos gracias a Dios por nuestra predicación de esta mañana, para no olvidar nuestras promesas y bendiciones. Ha llegado el momento de recoger las ofrendas del día de hoy, hermanos. Le pido por favor a nuestros hermanos diáconos que pasen al frente a recoger la ofrenda, y nosotros vamos a repetir nuestro texto acostumbrado que dice: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Vamos, mientras los hermanos recogen estas ofrendas, vamos a entonar el canto número 114 de nuestros corintios, que se llama Aclama al Señor. Canto número 114. Aclama al Señor, gloria y honor. Aclama al Señor, gloria y poder. Aclama al Señor, su santo nombre.
grandeza de su santidad. Canta y alaba al Dios que nos salva. Canta y alaba a Cristo el Señor.